llevaron a una inflación inducida falsa del 56%. Una inflación que califico de inducida y falsa. Y lo puedo demostrar sector por sector. Hoy lo puedo demostrar. Necesitamos libertad y se lo dice alguien que era revolucionario y se cansó. El gobierno de los Estados Unidos y muchos otros gobiernos en el mundo durante el año 2020 tuvieron que salvar a la economía mundial de un colapso. Seguimos en crisis y muchas industrias sufrieron pérdidas tremendas, pero nada se compara con lo que pudo haber pasado. No obstante, la manera como el gobierno estadounidense y los demás gobiernos salvaron a la economía no fue al bajar sus gastos en sus ejércitos, por ejemplo, al bajar los salarios de los políticos o al subir los impuestos. No, fue al imprimir dinero, mucho dinero. Solo para que se den una idea, en el año 2020, el Banco Central de los Estados Unidos, la Reserva Federal, imprimió lo equivalente a 24% más dólares. Eso significa que de cada 4 dólares que habían en circulación, ellos imprimieron uno nuevo para mantener a la economía a flote. Pero ahora en el año 2021, el gobierno de Joe Biden aprobó un nuevo estímulo económico de 1.9 trillones de dólares en marzo. Eso significa que están imprimiendo un 10% adicional en estos días. Pero esto no acaba ahí. El presidente Biden va a proponer un nuevo plan de infraestructura, de energías renovables y de reestructuración del sistema educacional que va a costar alrededor de 3 trillones de dólares. Y en este caso, 3 trillones de dólares significa que van a imprimir un 15% adicional de dólares. Así que se estima que el gobierno del presidente Biden va a imprimir un mínimo de 25% más dólares en el año 2021. Si añadimos los 24% que ya se imprimieron en el 2020, en total en 2 años el gobierno estadounidense va a imprimir un nuevo dólar de cada 2 que están en circulación. Si alguno de ustedes sabe algo de la historia y de la economía, seguramente se estarán preguntando, ¿cómo es posible que el gobierno estadounidense pueda imprimir tanto dinero sin tener consecuencias? Si un país empieza a imprimir dinero, esto normalmente lleva a la hiperinflación, ¿no es cierto? Pues en este video vamos a analizar qué es lo que lleva a un país a la hiperinflación, viendo casos como el de Alemania después de la Primera Guerra Mundial y el de Venezuela. La meta va a ser que entendamos qué es lo que causa la hiperinflación. Una vez que entendamos estas causas, vamos a compararlas a las tendencias que vemos hoy y cómo se pinta el panorama de hiperinflación de los Estados Unidos. Y para poder empezar con el video, primero quisiera explicarles rápidamente lo que es la inflación. La inflación en términos económicos normalmente se refiere a la inflación del índice de precios al consumidor. En simples palabras, el índice de precios al consumidor es una canasta de precios de todo tipo de productos comunes como la leche, los huevos, de los teléfonos celulares, del transporte, etc. Lo que hacen los economistas es que analizan cuánto han subido todos estos precios en conjunto. Si los precios suben un 5% dentro de un año, eso significa que la inflación de precios al consumidor subió un 5%. Así que, esencialmente, la inflación común y corriente que escuchamos en las noticias se refiere a la subida de precios de productos básicos. Mientras más alta sea la inflación, más suben los precios de nuestros productos. Y eso nos lleva a la pregunta, ¿qué es la hiperinflación? Pues cuando la inflación se descontrola y empieza a subir sin parar, esto es lo que se llama hiperinflación y está caracterizada por una subida de precios mayor al 50% cada mes que tiene efectos devastadores en una sociedad. Déjenme que les dé casos reales de hiperinflación, empezando con uno clásico que nos lleva a Alemania después de la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial fue una de las más sangrientas que hemos tenido en la historia.
Los alemanes estaban en guerra contra los ingleses y franceses y, al perder la guerra en noviembre de 1918, los alemanes fueron forzados a pagar todos los daños. En ese entonces, Alemania se llamaba la República de Weimar y estaba en ruinas. No solamente tenían que reparar su propio país y reconstruir su sociedad, sino que los ganadores de la guerra, Inglaterra, Francia y sus aliados, le exigieron que paguen 132.000 millones de marcos alemanes de oro mediante el Tratado de Versalles. Esto, en dólares actuales, sería lo equivalente a más o menos 270.000 millones de dólares. Pero el detalle era que Alemania, o la República de Weimar, no podía pagar en su propia moneda, sino que tenían que pagar en la moneda de otros países. Con su país en ruinas y sin dinero, los alemanes agarraron la impresora de billetes del Banco Central y empezaron a imprimir toneladas de dinero, literalmente. Ese dinero impreso lo usaban para comprar monedas de otros países para pagar su deuda. Claro que esto no duró mucho. Poco a poco la moneda alemana se fue devaluando más y más, y la manera como los alemanes solucionaban este problema era al imprimir aún más dinero. Para que se den una idea, en cuestión de 5 años, de 1918 hasta 1923, la moneda alemana perdió su valor completamente, como verán en este gráfico. Pronto, los billetes que tenían en circulación fueron cambiando de 100 marcos alemanes a 1000, a 100.000, a 1 millón, a 1000 millones, hasta llegar a un punto crítico que el dinero alemán ya no tenía valor alguno. Estos billetes eran considerados peor que la basura y era más barato quemar billetes para encender una fogata que usar periódicos. El punto más crítico de la hiperinflación en la República de Weimar fue cuando el nivel de inflación llegó a 30.000% al mes. Eso significa que los precios del pan, la leche y todos los productos se duplicaban cada día. A finales de 1922, el pan valía alrededor de 160 marcos alemanes. Pero solamente un año después, el precio de un pan llegó a 2.000 millones de marcos alemanes. Y aunque esto fue hace más de 100 años, hemos tenido casos de hiperinflación mucho peores en el mundo, como el de Hungría, Zimbabue y Bolivia. Pero quisiera hablarles de uno que se está viviendo ahora mismo, el caso de Venezuela. Venezuela es verdaderamente un caso trágico. Un país que era llamado el más rico de Latinoamérica y uno de los más ricos del mundo, hoy en día es uno de los más inseguros y pobres de Latinoamérica. Sin entrar mucho al tema político, Venezuela fue viendo niveles altos de inflación desde el día que Chávez entró al poder a comienzos de la década de los 2000. Desde ese entonces, la inflación era relativamente modesta, rondando entre 20 a 40% cada año. Claro que este nivel de inflación es alto, pero se empezó a acelerar el año que Maduro llegó al poder en el año 2013. Desde ese entonces, la inflación en Venezuela se convirtió en hiperinflación, llegando a su punto más alto en el mes de enero del 2019. En tan solo ese mes, la inflación llegó a ser de más de 2.600.000%. Y durante el año 2016 hasta el 2019, el Banco Central de Venezuela admite que tuvieron casi 54 millones de % de hiperinflación. Lamentablemente, esta es una tragedia para el pueblo venezolano. El dinero pierde su valor cada hora del día, las cosas se vuelven más caras y hay escasez de alimentos. Estar en hiperinflación es una de las peores tragedias que le puede pasar a un país y a sus ciudadanos. Todo el dinero que tú tienes en tu banco de un mes al otro pierde su valor casi por completo. Con el dinero que te queda, tú solamente puedes comprar migajas de pan. Y lo más triste de todo esto es que los políticos que someten a estos países a semejante tragedia normalmente no sufren de las consecuencias. En casi todos los casos que hemos visto de hiperinflación se pueden explicar por dos razones: un exceso de dinero en circulación o por una demanda excesiva por productos y servicios.
En el caso de que exista un exceso de dinero en circulación, esto es normalmente causado porque los bancos centrales de ese país imprimen dinero sin parar. Esto puede ser, por ejemplo, para pagar deudas externas. Y en la segunda instancia, cuando hay una demanda excesiva, esto es porque de repente hay una escasez de alimentos y productos. Los precios son determinados por la oferta y la demanda. Y cuando no hay suficientes alimentos para la población, hay una demanda excesiva que hace que los precios suban sin parar. Lamentablemente, en el caso de Venezuela, la hiperinflación fue causada por estas dos razones al mismo tiempo. Pero ahora volvamos de vuelta a los Estados Unidos y al año 2021. En los Estados Unidos, la Reserva Federal es el banco que actúa como el Banco Central. Ellos son los que determinan cuánto dinero va a haber en circulación y cuán alto van a ser los intereses bancarios. Ahora, quiero enfocarme en el siguiente gráfico. Este gráfico muestra cuántos dólares hay en circulación. Como verán aquí, la Reserva Federal de los Estados Unidos ha estado imprimiendo dólares constantemente desde el año 2014. ¿Por qué? Se estarán preguntando. Pues el banco imprime siguiendo el crecimiento económico. Mientras más crece la economía, más dólares ellos imprimen. Pero aquí en amarillo llegamos al año 2020 y a la crisis sanitaria. Como verán, desde marzo del 2020, la Reserva Federal se descarriló y ha impreso en total 41% más dólares en los últimos 12 meses. Sí, me escucharon bien, desde marzo del 2020 hasta marzo del 2021, la Reserva Federal imprimió un total de 41% más dólares. Pero esto no va a acabar ahí. Al comienzo del video les mencioné que el presidente Biden tiene planes de imprimir 3 trillones de dólares adicionales. La cantidad de dinero que se ha impreso de repente en los Estados Unidos no se ha visto desde la Segunda Guerra Mundial. Y seguramente ustedes se estarán preguntando, ¿entonces se viene la hiperinflación? Pues no tan rápido. Les dije que hay dos razones muy importantes que causan la hiperinflación: un exceso de dinero en circulación o por una demanda excesiva por productos y servicios. Pues la primera es obvia y la estamos viendo. Hay un exceso de dólares en circulación en el país. Pero la segunda razón es un poco más compleja. Les expliqué que los precios de los productos y servicios son determinados por la oferta y la demanda. Pues para poder entender cómo está la demanda por productos y servicios en los Estados Unidos, vamos a tener que ver dos aspectos muy importantes: la producción industrial y la velocidad del dinero. Aquí les tengo un gráfico que nos muestra la producción industrial en los Estados Unidos desde el año 2010. Como ustedes verán, la producción industrial ha estado creciendo casi sin parar en los últimos 10 años. Pero como verán aquí, en el año 2020 hubo una interrupción bárbara durante la crisis. Eso significa que todas las fábricas e industrias bajaron su producción a niveles récord. Esto hace sentido, ya que la mayoría de nosotros estábamos trancados en casa sin empleo y no consumíamos más que lo necesario. Sin esta producción industrial, eso significa que la oferta de productos y servicios se mantuvo baja, pero también la demanda, ya que no estábamos gastando como antes. Así que ahí estamos bien, y eso nos explica por qué no hay mucha inflación. Como verán en este gráfico, la inflación de los Estados Unidos ha estado rondando entre 0 a 2% en los últimos 10 años. Y si nos acercamos al año 2020, la inflación estuvo hasta en 0, pero subió a lo que volvimos a abrir la sociedad. Pero hay otro elemento que explica la falta de inflación en los Estados Unidos: la velocidad del dinero. Este es un concepto muy interesante y explica cuán rápido circulan los dólares dentro de una economía. Les explico. Digamos que yo tengo un billete de $100. Yo puedo hacer muchas cosas con este billete, como, por ejemplo, hacerme cortar el pelo. Si hago esto, el barbero va a recibir mis $100 en su bolsillo, los cuales él los puede usar para ir y venir todos los días de su casa en Uber. El chofer de Uber luego recibe los $100, los cuales él los puede usar para comprar en el supermercado.
El supermercado luego los usa esos dólares para pagar salarios y así sucesivamente. En este ejemplo, la velocidad del dinero en la economía es alta, ya que el dinero se intercambia de persona en persona. Pero yo también puedo agarrarme esos 100 dólares y no hacer nada con ellos. O si no, puedo comprarme acciones en la bolsa de valores, o si no, comprarme Bitcoin. Si hago esto, esos 100 dólares se van a comprar acciones y se quedan trancados ahí. Y esto significa que la velocidad del dinero es baja, ya que acabó en su destino sin mucha circulación. Y para que haya mucha inflación, la velocidad del dinero tiene que ser alta y tiene que ir de una persona a otra. Cuando esto pasa, eso significa que hay consumo y hay mucha demanda por productos y servicios. Pero si se queda trancado el dinero en acciones o en algún inmueble, pues el dinero no llega a circular mucho. Y en el caso de los Estados Unidos, aquí van a poder ver la velocidad del dinero en los últimos 10 años. Como verán aquí, la velocidad ha estado bajando poco a poco y colapsó en la crisis del 2020. Esto pasó porque nosotros dejamos de mover nuestro dinero en la economía. Nuestro dinero se quedó en nuestros bolsillos o fue directamente a comprar casas, acciones o Bitcoin. Así que esa es otra explicación de por qué no vemos inflación en los Estados Unidos, mucho menos hiperinflación. Y seguramente ustedes ahora se estarán preguntando, pero a ver, entonces hemos impreso $1 más de cada 2 dólares que hay en circulación en el último año. ¿Cuándo es que vamos a ver hiperinflación? ¿Y a dónde se está yendo todo este dinero impreso? Pues como les expliqué, con la velocidad del dinero a niveles nunca antes visto, con la producción industrial en niveles bajos y con poca demanda por productos y servicios, no estamos viendo inflación y probablemente no la veamos en los próximos años. Al menos no estamos viendo inflación de los precios al consumidor. Pero sí que existen otros tipos de inflación. Existe lo que se llama la inflación de activos. Y es aquí donde todo este dinero está yendo. Los precios de las acciones en la bolsa, de las casas y otros inmuebles y hasta de Bitcoin han llegado a niveles récord. Precios que nunca antes hemos visto. Aquí les muestro un ejemplo. Este es el índice S&P 500 que representa las 500 empresas más grandes de los Estados Unidos. Aquí van a ver que el índice bajó en el año 2020 durante la crisis. Pero desde que la Reserva Federal empezó a imprimir dólares, la bolsa se disparó, llegando a niveles más altos que antes de la crisis. De la misma manera, aquí tienen los precios de casas e inmuebles en los Estados Unidos. Estas han estado subiendo cada año y en los últimos 12 meses se han disparado. Y finalmente aquí tenemos el precio del famoso Bitcoin. Esta criptomoneda en los últimos 12 meses se ha disparado de $8,000 a casi $60,000 hoy en día. Y eso es lo que se llama la inflación de activos. Estos son activos que no están al alcance de la población general y solo beneficia a los dueños de estos activos. Ahora, les quisiera pedir un favor. Los invito a que compartan este video en sus redes sociales y que chequeen los otros videos que tengo en este canal. Yo no vendo ningún curso ni nada por el estilo. Toda la información que yo les doy es gratuita y lo único que les pido a cambio es que compartan este video con su gente. También les quisiera preguntar, ¿qué creen ustedes? ¿Vamos a ver hiperinflación en los Estados Unidos? ¿Cómo está la situación en tu país? Espero tus comentarios aquí abajo. Muchísimas gracias por ver este video, mis queridos youtubers, y les mando un saludo desde Suecia.